El construccionismo de géneros. La construcción social de la violencia de géneros. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador. Construcción social de la violencia de géneros. Lejos de constituir un origen individual de las agresiones y violencias de parejas y de géneros, sostenemos un origen social de los mismos. En este concepto, incluimos la determinación relativa por lo social del sujeto donde el todo social es más que las partes. Es decir, una vieja idea de la psicología de la Gestalt que afirma precisamente que el todo es más que suma de sus partes. Tampoco consideramos un origen instintivo de las agresiones como lo calificaría un adepto a la etología de Konrad Lorenz. No poseemos un instinto agresivo y todo es construcción como proceso social donde la familia es un grupo social tanto como el sujeto es social desde el vamos. Ello no obvia que lo subjetivo implica un momento del devenir social y donde lo que podemos considerar como autonomía subjetiva, como lo más propio del sujeto no constituye sino la particularización como momento de un proceso que interesa lo general, lo singular y lo particular, dialécticamente. Tampoco consideramos un origen pulsional de las agresiones tal como Freud postuló su teoría de las pulsiones agresivas. Lo social envuelve la canoa con que nada todo sujeto en el mar de lo social. De modo que vamos a considerar una teoría dialéctica y social respecto del origen de las agresiones y violencias en el amor, la pareja y los géneros en un intento de explicar el flagelo de los fracasos y agresiones en el amor. El construccionismo social de géneros y la violencia de géneros. Construccionismo, o constructivismo social porque en la sociedad todo se construye, no viene nada hecho, como incluso los potenciales o posibilidades. Aprender significa construir saberes, pautas, ideas, roles, modelos de relación, vínculos, ideales, etc., de modo que, cuando los niños interpretan a los adultos logran identificarse con ellos incorporando modelos o funciones, tanto en cómo se definen como el modelo de tales como conductas sociales. Es decir, el chico reconstruye la sociedad en su mente y podemos decir que estamos en la sociedad pero que también la sociedad está en nosotros. Pero todo rol o función se construye con otro, con los padres, los modelos de la TV, la Internet, la escuela, etc., por lo que incorporamos modelos vinculares, relaciones, ejemplos si lo consideramos desde la causalidad ejemplar, significa que los ejemplos o modelos son escuelas para cada niño. Es así que copian, imitan y se identifican con los modelos adultos construyendo su visión de la realidad como su mapa mental, que les sirve de guión. Como decía el maestro Jean Piaget, con nuestra inteligencia como proceso estructurante de la realidad, asimilados y nos acomodamos a cada nueva información proveniente de los demás. Es lo que él llama adaptación inteligente, con lo que todo sujeto define, estructura y construye su modelo de mundo. En cuestiones de géneros y de modelos violentos, los niños asimilan modelos negativos, plenos de disvalores o contravalores porque observa que sus padres no se respetan, no son solidarios, no cooperan hacia un fin común, o mejor, padres sin valores compartidos, con lo que, el niño asimila tales porque no existen varios padres como para comparar y tomar nuevas decisiones. Es así que queda atrapado en tales modelos violentos y los utiliza a posteriori como cuando juega con su hermanita a pegarse, aduciendo que juegan a mamá y papá. De modo que los modelos de parejas, de padre y madre en relación, como vínculos, se construyen. Si yo estuviera interesado en hacer quedar bien mi género desde el narcisismo de género, empezaría desde el sujeto y diría que incorpora modelos violentos y resulta violento, lo que parece muy plausible pero hay una trampa, algo vincular lo enfoco desde lo individual, cómo se procede en temas de géneros. El objetivo es descalificar al otro género para validar la teoría de Caperucita Roja y el lobo feroz, que resulta atractivo cuando es un resentido emocional luego de fracasos amorosos, pero no resulta positivo si el varón es un hijo, un hermano, etc. ¿Y dónde se construyen los modelos violentos de amor y de relaciones de géneros? En la familia como escuela del amor y el desamor, pero con la sociedad presente al pertenecer la familia a una clase social y cultura social dada. A su vez, los padres son más o menos obsecuentes o conformistas con lo social al cumplir las expectativas sociales respecto de qué familiar concretar, qué tipo de amor estructurar, cómo criar a los hijos, etc. Somos construidos por lo social. O mejor, el inconsciente social que nos habla o habla a través de nosotros.
Una idea llamativa, pero como hipótesis central del socioanálisis teotransdisciplinar existe una lógica social, compuesto de funciones inconscientes, roles y valores que incorporamos y cumplimos sin darnos cuentas, lealtad al sistema social que nos oprime, conformismo con los mandatos sociales, la persecución de ideales o utopías sociales como ordena el mercado consumista, nos adecuamos a un modelo familiar, de clase social, cultural, etc., tanto como somos como se dice que debemos ser en nuestra sociedad y cultura, etc., y que opera sin que nuestra conciencia social se percate. Es lo que Carlos Marx llamó falsa conciencia, que vela, oculta o justifica una sociedad profundamente explotadora y alienante. Este inconsciente social que permanece en el plano subliminal del discurso social o lenguaje es lo que nos determina, nos dirige, nos indica lo que se debe pensar, dialogar, hacer, etc. Es una lógica del cómo debemos ser y no ser. Es fiel al modelo desigual de sociedad porque se compone del pensamiento de los sectores dominantes que legitiman esta sociedad donde unos pocos se quedan con el jugo de la producción social e inducen la represión, el control social, la dominación para seguir con sus fechorías. Al decir con el título de este apartado que somos construidos por lo social, estamos sosteniendo que esta lógica social economicista, de luchas por el fetiche del dinero, lo material, las riquezas, y lo que significa en los vínculos que se tiñen de luchas por los pocos lugares que da el capitalismo, además de traducirse por vínculos enajenados, de competencia desleal, de pisar a los demás para llegar a las propias metas, como un verdadero síndrome del rinoceronte, que se lleva puesto todo con tal de alcanzar la zanahoria que persigue el burro. En pocas palabras, cuando estructuramos nuestros vínculos, la educación de nuestros hijos, la masculinidad o feminidad, etc., somos leales al formato social dominante y su lógica enajenada. Por el proceso del conformismo de autómata, del que nos hablaba Erich Fromm, nos adecuamos a los moldes, roles, ideales, valores, etc., problemáticos, conflictivos, etc., que nos pauta lo social y nos volvemos autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar el orden dado de cosas porque es el mar donde nuestra canoa nada. De modo que, cuando programamos a nuestros hijos sin darnos cuentas o cuando nosotros mismos nos seguimos programando, cumplimos las expectativas, ideales y modelos vinculares conflictivos. Porque eso nos da sentido, nos da razón de ser o cómo ser para ser aceptados, y nos da un estilo de vida del que gozamos. Y cuando decimos eso, hablamos del inconsciente social, como lógica y modelo de mundo y sociedad que oficia de mapa obligado. Con lo que, de lo que se trata es del mapa elegido, pero el viraje requiere de la desalienación y de la resignificación de todo lo impuesto y que nos genera crisis en el amor, violencias de parejas, conflictos entre géneros, cuando lo adecuado es que cada uno asuma libremente su identidad de género, participe en lo social, se capacite y trabaje para lograr sus metas. El constructivismo social nuevamente. Desde sus comienzos, la psicología social ha estudiado individuos, grupos e instituciones, la misma sociedad aunque conformados, en estado, estructurado, o, en el mejor de los casos como, estructurando. Es decir, las interrelaciones entre el sujeto y la estructura social, como dialéctica inextricable, implacable, diría Pichon Riviere. Tomar como objeto al sujeto, sus necesidades y deseos, en función del grupo familiar, ya como familia, así como otras instituciones, fueron el foco y objeto de estudio de esta joven interciencia. Fueron y son los fundamentos dialécticos de la tesis, familia, sujeto, grupo, organización, estructura social, etc., y la antítesis, las contradicciones, el par sujeto, grupo, sujeto, institución, sujeto y sociedad, etc., para luego resolver las contradicciones en una síntesis dialéctica, o nuevo emergente. Es decir, la psicología social de emergentes, de esperar que la demanda social, la crisis familiar y subjetiva surja para operar, interpretar, desde el rol de agente de cambios. ¿Hay algo malo en estos enfoques de la psicología social? Ninguna, salvo el enfoque de emergentes, de considerar como dado, como hechos sociales, como grupos conformados, como instituciones ya instituidos, etc., como ámbitos de intervención. Decir, salvo, implica que hay una objeción o más a tales enfoques aún vigentes y sin dudas que sí. La objeción es que se toma la forma como dado, como grupo, como institución, como familia, como sujeto, etc., y de lo que se trata en la psicología social constructivista, es poder conocer el
proceso de construcción, de tales sujetos, grupos e instituciones, la misma sociedad con sus clases sociales, la misma cultura. Sin dudas, es una nueva manera de analizar lo social, las interrelaciones entre el sujeto, los grupos y lo social. Es un enfoque para ver cómo se estructuran tales, analizando el proceso de construcción, cómo se conforman, estructuran, o suceden, para poder validar tales formaciones sociales en su faz de construidos. Para esta forma de psicología social, los esquemas vinculares se aprenden en base a modelos, en base a identificaciones, en base a contextos y grupos, como la familia, considerado escuela de la vida. De modo que, vamos a desarrollar esta forma de psicología social fundado en el maestro Jean Piaget y su libro, Estudios Sociológicos, donde vincular sus estudios sobre epistemología genética, y lo social, los procesos colectivos, el lenguaje y su socialización, la inteligencia y su larga construcción y de cómo acaece lo social gracias a tales estructuras operatorias, lógicas y formales, el famoso pensamiento hipotético, deductiva, y su proceso de psicogénesis, en función de la sociogénesis. Sin embargo, es una propuesta transdisciplinar y vamos a considerar el aporte del socioanálisis transdisciplinar, y su objeto de estudio o inconsciente social, como plano social de la psiquis, y donde vamos a considerar procesos y mecanismos inconscientes que determinan la emergencia de grupos e instituciones, el sujeto y su dialéctica vincular. El objeto de estudio del constructivismo social, lo social y el sujeto como construcción. Un enfoque constructivista, constructivo, donde las cosas fueron construidas de una forma, con contenidos igualmente construidos, y donde el psicólogo social se dedica a analizar lo inverso de lo social, su faz constructiva, los pasos, los procesos, de cómo se pasó de una psicogénesis a la sociogénesis, considerando los factores, los recursos con que fueron elaborados, la receta, los elementos y sustancias de lo social, como el lenguaje, la inteligencia, los esquemas vinculares, el mismo proceso de organización social y su embés. Tras bambalina. Lo social considerado como constructo igualmente social. A partir de sujetos, de intersubjetividades, intergrupos, interinstituciones, normas, valores, reglas, ideales, etc., que desembocan en un rol, un proceso, una cooperación social, un conflicto social, un grupo, una pareja, un adolescente, etc., pero no el enfoque, aditivo, de lo social sino el salto de calidad, hasta salto, cuántico, si se quiere, merced a la época, pero salto, previa sumatividad de datos, de informaciones, de modelos sociales conscientes e inconscientes, de ejemplos, de escenas y conflictos. Todo, tampoco lo social como dado, como lo social, porque aún necesitamos explicar la complejidad de su formación, de su construcción, ladrillo tras ladrillo, y como gestalt social, y no como agregado de individuos, grupos o instituciones. Es decir, lo social como nivel, plano social, dimensión social como construcción. Es el enfoque sociogenético de lo social pero también del sujeto, de su estructuración, de su programación social y programación subjetiva. Y he introducido un término nuevo, atractivo sin dudas, el de programa social, programa también producto de la construcción social, construcción simbólica, conjunta, cultural, intersubjetivo y al mismo tiempo subjetivo. De modo que, necesitamos el operador que nos autorice a hablar de un nivel social y de otro plano subjetivo, por ello acudimos al socioanálisis y su propuesta de un inconsciente social, como plano gestáltico de lo simbólico, lo que se comparte, las representaciones sociales comunes, colectivas, pero igualmente producto de construcciones y necesitamos explicar su construcción, su emergencia. Un sujeto social pero no solo efecto de lo social sin producto de lo social, lo que alude a producto de la construcción social, no solo de aportaciones, de factores que se suman sino el como de tal producción. Y el operador es el deseo maquínico y social de Deleuze, un deseo programa, tal como lo definimos desde el socioanálisis. Constructivismo social. Constructivismo social, como la fábrica de vínculos intersubjetivos y transubjetivos, cuando predomina el polo plenamente social, en las fauces del inconsciente social, socioanálisis. Todo lo social es producción, incluso lo instituido, aparece como lo que se sostiene merced a vínculos cotidianos, merced a reconstrucciones cotidianas, merced a repeticiones de lo social como un
repeticionar, una forma, un modelo, un vínculo. El constructivismo entonces se funda en un deseo productivo, deseo spinosiana, deseo potencia, a contrario del deseo en Freud o en otros. Spinoza antes que Platón, la energía subjetiva, grupal, colectiva, que construye los vínculos sociales, la misma sociedad en cada momento, como producción de la transmisión, como cesión de todo un sistema social, a la nueva generación y es el deseo de cada sujeto, que, concatenados en forma cualitativa, nos brinda el deseo social y maquínico, Deleuze, aunque reformulado como programa social, deseo programa, programa simbólico, productivo, que organiza los escenarios sociales, los roles, las normas y reglas, las prohibiciones, etc. Un constructivismo social y programático. Con las dos caras del deseo y el programa, un programa deseante, por lo tanto. Sin embargo, tales programas constructivos, generadores de vínculos, ideales, reyertas sociales y diferencias de clases, de ideologías y opiniones, de todo un imaginario social, como efecto del programa social y simbólico, implican segmentos, subconjuntos sociales como las clases en disputas, las etnias, las instituciones y los intereses externos, imperiales a veces, del mercado otras, pero al fin, concatenados en la lógica del capital, que lo engulle todo. ¿Cómo se construye una pareja? Toda pareja se construye a partir de dos elementos, que, concatenados entre sí, dan la pareja. Y consiste en un hombre, por un lado, y una mujer, por la otra. Cada uno con su programa subjetivo, como proyecto programado, forjado en la socialización primaria, en la misma programación familiar. Y cuando ambos, inconscientes individuales, Freud, Lacan, se concatenan, como el H, o hidrógeno y gas con el O, u oxígeno que es otro gas, tenemos agua, como emergente simbólico cualitativo. Es decir, un nuevo plano, dimensión o nivel ya de la pareja, producto de la conjunción de dos mundos, aunque la idea de conjunción, lo tomamos con pinza. Es decir, dos modelos de mundos, de amor, de pareja, de vida, de sistema de vida, representado por cada partener, se unen o al menos es lo que se dice, porque hay allí una figura lógica, que es la implicación social, y otra, la intercepción social, de dos conjuntos, con una zona intermedia de lo común, ya de la pareja, algo nuevo que ambos intentan armar a partir de lo viejo, de lo que legaron como modelo de pareja y amor. De allí la puja entre Dalila y Sansón, en una dialéctica peculiar del amor. Desde la propuesta de Moreno de un co-inconsciente, podemos considerar que las cosas comunes de la pareja aparece como emergente de pareja, que permite el vínculo de pareja, el salto desde lo subjetivo a lo vincular, determinando que las cuestiones de pareja se hacen de a dos, que las ideas, emociones y acciones son reflejos de esta dimensión vincular cuyo simbólico lo ubicamos en la pareja inconsciente, como determinante de toda construcción vincular. Entonces, toda pareja se forma gracias a la unión entre dos sujetos que poseen sus propios, inconscientes subjetivos, sus propios estilos o modelos de amores, sus propios guiones de parejas, que, al concatenarse, permiten un vínculo de pareja. Pero en el sentido del observador, podemos observar a la pareja pero en su interior, en su seno, cada partener posee su pareja inconsciente, que busca instalar desde un deseo de alienación emocional, y procustiana, buscando que el partener cuadre en su modelo de amor, y esto es mutuo. De ahí las reyertas comunes en las parejas en una dialéctica de parejas inconscientes, donde ambos son inconscientes de tales. De ahí también que las parejas exitosas sean las que sintonizan lo mejor posible, donde hay más sincronización, o compatibilización entre ambos, quedando una zona común, C, a partir de dos conjuntos A y B, ella y él, respectivamente. Cuando no hay compatibilidad de caracteres, de clases, de ideologías, de modelo de amor, de familia, etc., aparecen los disensos y represiones vanas que solo generan resentimientos y luchas en el intento siempre renovado de imponerse al otro en el propio modelo de pareja. Esto es también lo que conocemos como síndrome de Sansón y Dalila, donde ambos buscan imponerse en un plano inconsciente, y que, cuando no se logra, comienzan las agresiones que pueden ir hasta el divorcio, etc. ¿Cómo se construye una familia? Podemos considerar la historia de la familia desde los primeros homínidos, los australopitecos, etc.,
la sociedad antigua esclavista, el feudal y el moderno burgués, que constituye un enfoque histórico legítimo y necesario, aunque solo vamos a considerar la constitución de una familia como construcción a partir de otros constructos como el sujeto, la pareja, el amor, etc., como instituciones propios de nuestra sociedad y que posibilitan la consolidación de una familia. Pero, hagamos una pregunta, ¿existe la familia tal como se lo considera en su rango de grupo institucional, con roles y estatus bien prescriptos? Necesariamente necesitamos partir entonces de los factores o elementos que la posibilitan, pero, ¿qué es lo que empuja a individuos y grupos a impulsar la constitución de una familia? Mejor dicho, ¿qué proceso o inteligencia ya social organiza los elementos citados? La hipótesis desde la psicología social constructivista es, el inconsciente social, como dimensión simbólica inteligente el que organiza y da coherencia al orden social, de clases, a grupos étnicos, al sujeto. De modo que, como un saber social no sabido, o que funciona como en vez de lo social, como lo reprimido social, según las hipótesis del socioanálisis, el inconsciente social opera con sus mandatos simbólicos, con sus reglas inconscientes a la manera de lo que Levi Strauss define como inconsciente estructural, y que posibilitan la organización del grupo familia merced a que está instituido, dado, escrito en lo inconsciente social, y que los sujetos consideran como referencia social, o como norma social, para actuar. De modo que, el mar de lo social es el inconsciente social y que permite que la pareja navegue y llegue al rango de familia, gracias a instituciones como el madre, padre, hijos, entre otros. Así, el inconsciente social implica una zona olvidada en lo social pero operante y que direcciona, determina, organiza vínculos, parejas, familias, instituciones además de reglas inconscientes, como las estructuras elementales del parentesco, tal como lo estudió Levi Strauss desde la antropología. Pero además dos prohibiciones, como la prohibición del incesto, operador fundamental que organiza lo social, lo cultural merced a lo permitido y lo prohibido, donde está prohibido elegir pareja en la familia, como endogamia, sino en lo social, como exogamia. Así, surge el sistema del intercambio, citado más arriba donde cada familia da un hijo o hija, posibilitando intercambios. Levi Strauss dice que se intercambian lenguajes, bienes y mujeres, lo que posibilita los vínculos de alianzas, por oposición a los vínculos de filiación en la familia. Pero, ¿existe la familia como grupo social, como célula de la sociedad como se la ha definido o hay una dialéctica inmanente, que se nos ha pasado por alto por más de cientos de años? Me inclino por esto último, por la dialéctica inmanente, al grupo familiar, como unidad dividida, como familia dividida, y que en nuestro pichón dividido, lo desarrollamos ampliamente. De lo contrario, permaneceríamos en el enfoque biológico y funcionalista de la familia como grupo natural. Por la confluencia de dos sujetos pertenecientes a dos grupos familiares, la familia está inextricablemente dividida en dos mundos, en dos modelos de amor, de pareja, de familia, de crianza de los hijos, en todo. Ella, como mujer hecha y derecha, defiende su modelo de vida, modelo inconsciente pero eficaz, como pareja inconsciente, que busca instalar en el trajinar cotidiano. Es la dialéctica propia de toda pareja en que gracias al mentado síndrome de Dalila y Sansón, ambos buscan imponerse en una alienación emocional fundamental que provoca el malestar en el amor a que asistimos hoy día. Ubicado en el plano del inconsciente vincular, el modelo de amor de cada uno funciona en modo automático, buscando la concreción de las premisas propias de cada linaje, tal como lo denominé en otro texto, dialéctica de linajes. Muchos males de la pareja se suceden merced a este desencuentro básico y la familia, como escuela del amor, no prepara en forma cabal a sus hijos para los desencuentros amorosos. Queda entendido que, merced al carácter constructivo de toda pareja y sus males, necesitamos el enfoque inverso, el deconstructivo, para rehacer lo andado en otro plano mejor, superando los ismos amorosos de cada uno y poder así pasar de la lucha de parejas a la lucha por construir un modelo vincular entre ambos, como la pareja de ambos, y no ya la lucha por imponerse en el propio modelo de amor. Una interciencia circular. Desde el enfoque de constructivismo social, las ciencias interactúan y tienen por obligación ética el hacerlo, so pena de permanecer en ismos aislados. Es lo que el maestro Jean Piaget denominó circularidad de las ciencias, en su
Epistemología genética. También el maestro EPR consideró la espiral de las ciencias, la interciencia, la interdisciplina. De modo que, en la PSC, Psicología Social Constructivista, las interacciones entre ciencias humanas y ciencias sociales deben ser flexibles, y no el istmo de muchas disciplinas que se resisten a compartir saberes. Sabemos que los saberes aislados, como compartimentos estancos, no poseen mayor validez y se anulan al quedar recluidos en una visión de túnel parcial. Sin embargo, el compartir conocimientos o aportes entre diferentes disciplinas requieren de las mentadas reglas de colaboración, y de métodos lo suficientemente dialécticos como para incorporar saberes en forma democrática y sin violentar propuestas. Mejor dicho, la dialéctica pichoniana nos enseña que toda vinculación de saberes implica la reciprocidad, la modificación recíproca, la incorporación en un nivel o plano superado, como la famosa Aufhebung, como negación constructiva. De modo que, disciplinas como la cibernética, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, el socioanálisis, etc., poseen conocimientos válidos que necesitan de otro nivel de validez al vincular paradigmas, aportes y métodos, en un concierto de las humanísticas y las ciencias sociales que supere los sismos disciplinares. Un sujeto constructor y construido o producido. Un sujeto producido y al mismo tiempo, productor, es decir, construido y constructor de símbolos, del lenguaje, que, al mismo tiempo, lo construye, le brinda subjetividad, definición de sí mismo, de los vínculos y grupos sociales, de la misma sociedad. Un sujeto productor del universo simbólico que lo produce. Es el lenguaje, programa que, programa, una subjetividad. Somos un programa para ser, decía José Ortega y Gasset, y razón tenía. Pero el lenguaje es el soporte de algo mucho mejor que los significantes que lo componen, el deseo. Deseo motor, deseo, programa, la otra cara de la faz simbólica del inconsciente subjetivo. Su cara emocional, como falta en Freud y Lacan, pero productor y constructor en Spinoza, y que consideramos como más consecuente con nuestra propuesta. Un deseo estructurante, productor, constructivo, que motoriza al sujeto en su dialéctica social, a la misma sociedad aunque en otro plano, el plano ya del inconsciente social. Mejor dicho, un sujeto deseante, con un deseo, potencia, spinosiana, productor, constructor de vínculos, de relaciones sociales, de interacciones, creaciones, la misma cultura. Pero un sujeto también, deseado, desde lo social, por la influencia e interacción con el inconsciente social, y el deseo maquínico que le es inherente. Un deseo social, igualmente productor, que empuja hacia la construcción y reconstrucción generacional de toda la sociedad en cada nueva generación. Estudiar estos procesos, su naturaleza, considerando hipótesis, desde visiones complementarias, divergentes, con experimentos clínicos y sociales, etc., constituye la psicología social constructivista. Epistemología sociogenética y psicogenética. El todo es más que las partes, decía la Gestalt. Y en epistemología significa que lo social y su dimensión de inconsciente social, que determina a las partes, como inconsciente subjetivo, como la relación entre clase e individuo de una clase. Relación de inclusión, entonces, aunque manteniendo la dialéctica. Entonces, la sociogénesis obtiene su lógica de esta verdad ya consagrada. Lo subjetivo halla su lógica subjetiva en relación a la lógica social, como por ejemplo la lógica capitalista materialista y productiva, economicista, sin valoración del ser o los factores humanos. Lo notamos a diario en la lógica materialista y de mercado que inunda todos los intersticios de la sociedad. Lo general se hace particular y singular en un sujeto. Pero la relación no es mecánica ni unidireccional y por acción recíproca, el sujeto puede adoptar otras orientaciones, Erich Fromm, más humanísticas. De ahí también la psicogénesis de los procesos sociales que requieren de ciertas construcciones subjetivas como la inteligencias, las categorías sociales, o mejor, los conceptos compartidos, los que aluden a lo social, los que ya son sociales, sistemas de intercambios, estilo de familias, estilos de sujetos, valores, normas y prohibiciones, el dinero, trabajo, etc. Es decir, premisas de lo social en el sujeto, como toque de lo social, como determinación social, aunque la psicogénesis cobra su parte como prerequisitos.
como premisas necesarias para que las relaciones entre sujetos se operen en un plano transindividual, transsubjetiva y ya en el marco de representaciones sociales que sostenemos todos, que operamos conjuntamente, como en las instituciones y sus roles, escuela, club, redes, etc., para que un sujeto pueda interactuar con una inteligencia operativa, hipotética, deductiva y cooperar en lo social, requiere que la inteligencia sea madura, en el sentido de social, participativo, solidario, reversible, inclusiva, en relación a roles y jerarquías. Es decir, la capacidad de empatía social, como inversión de roles que lleva toda una larga construcción psicogenética, en la familia, a través del juego como capacidad para representar significaciones y de modelos sujetos a identificación, desde la capacidad imitativa. Así, los modelos se adquieren y se juegan en toda representación gracias a la psicogénesis de la imagen mental, la representación de modelos y el juego que le brinda su parte de significaciones sociales. Es lo que el maestro Piaget estudió en La formación del símbolo en el niño. Esto incluye el lenguaje como capacidad que se adquiere y que atraviesa al sujeto con sus categorías sociales, en un proceso de inserción en lo simbólico y la consiguiente subjetivación tal como lo estudió por ejemplo Jacques Lacan desde el psicoanálisis. Es la propiedad del lenguaje de resumir la psicogénesis y la sociogénesis en el marco de la sincronía móvil, donde cada vez aparecen aportes psicogenéticos subjetivos y sociogénesis social que, al aunarse, programan al sujeto en el sentido de lo social, la cultura, lo colectivo. Es decir, el aporte subjetivo y social se nos aparece como dos vertientes que se consagran en la sincronía como sociogénesis, en un cruce dialéctico donde aparece el emergente subjetivo, tal cual la unión de dos gases como el hidrógeno y el oxígeno nos da como emergente el agua. Es decir, un salto de calidad, cualitativamente superador en otro plano de las dos vertientes psicogenético y sociogenético. Es la incorporación constructiva, la famosa Aufhebung, que niega pero incorporando ambos elementos en un nuevo todo o gestalt social. Es decir, el inconsciente subjetivo trueca en inconsciente social. Lo particular y singular se torna general, común, de todos, y que nos atraviesa merced al rol del lenguaje de movilizar categorías o conceptos compartidos, que sostenemos todos como instituciones, prácticas, prejuicios, valores, reglas, etc. Intervenir el existente y los emergentes. Con EPR se opera sobre los emergentes, interpretando, operando, generando cambios, etc., lo que no podemos aducir ningún error de enfoque sino la diferencia en el enfoque entre la psicología social pichoniana y la constructivista, como propuesta. En esta forma de psicología social intervenimos sobre el existente, como lo dado para comprender su proceso de construcción, el ensamblaje social, el cómo sucedieron las cosas, etc., para poder vislumbrar el decurso, la sociogénesis y psicogénesis, tanto desde la vertiente social como desde la vertiente individual. Es un análisis de todos lo instituido, lo dado, lo que sucede, lo que se dice, una noticia, una interpretación de la cultura, la educación, la familia, un sujeto, etc. La validez de las interpretaciones de los procesos dependen entonces del conocimiento de los procesos que la posibilitan, porque al ser lo social una perpetua construcción, intervenir tal proceso nos ayuda a entender el devenir y las posibilidades alternas, es decir, el proceso creativo de algo mejor, el cambio social y subjetivo. Cómo se construye un hombre y una mujer, y otras formas de elección sexual y de géneros. Pregunta compleja aunque no imposible de caracterizar desde la propuesta. Son géneros que se construyen como elecciones sociales, grupales, subjetivas, donde asistimos a rasgos o insignias propias de cada género o identidad sexual, y que se fundan en modelos sociales y familiares que el sujeto internaliza como sus marcas distintivas. Es decir, modelos sociales inconscientes, Jean-Claude Lévi-Strauss, que además se transmiten a la nueva descendencia, desde el eje de las genealogías, sociogenealogía. Es decir, modelos de sujetos, de estilos sexuales y de géneros que un sujeto incorpora a título de identificación, o asunción de modelos, que le brinda distintividad o deferencias respecto de otros sujetos. La construcción social y psicológica de un sujeto o de una identidad sexual es entonces en base a modelos sociales inconscientes, en base a modelos familiares inconscientes, que el sujeto asimila a su ser, a su subjetividad, nutriendo su diferencia.
Este proceso es lo que permite fundar una subjetividad y lo que marca la diferencia es la capacidad interpretativa del sujeto que no internaliza los modelos tal y como son sino modificados, interpretados, investidos con sus afectos, sus afinidades, merced a la historia emocional con tales modelos. Es decir, incorpora roles o funciones que le permiten ser como los ejemplos a que asiste. Es lo que denominamos causalidad ejemplar, donde los modelos o ejemplos son causas de transmisión de modelos de conductas, de males de archivos, de modelos de felicidad y sufrimientos, entre otros. El teatro o la fábrica. La fábrica de programas. Todos programados. Un programa social, tal cual lo consideramos desde el socioanálisis transdisciplinar. Una fábrica de modelos sociales, de roles, funciones, valores, normas, prohibiciones, como la familia programadora de sujetos. Inmersa en un sistema social con una lógica social determinada, la capitalista, donde todo se capitaliza o transforma en dinero, la familiar programa a sus hijos en consonancia con el mercado, con el consumismo, con las posibilidades sociales. En cambio, en el modelo teatral como en Freud, lo social aparece como proyección de lo subjetivo, como sublimación de pulsiones, que pasan del régimen subjetivo al social. Incluso, como formación reactiva contra lo pulsional. Es decir, lo social como defensa contra lo subjetivo y subvoces pulsionales. En este modelo nos encontramos con el teatro, con la puesta en escena de un inconsciente, de fantasías inconscientes que se proyectan en un escenario social, como contenido latente a descifrar por el operador social. No es que sea equivocado, sino constituye la puesta en escena de un programa social y programa subjetivo, donde la fábrica que programa es la familia y es allí donde necesitamos buscar los modelos inconscientes, los roles, patrones vinculares, estilos, ideas, etc., que se juegan en lo social. Pero la misma sociedad programa porque es una fábrica que se autogenera cada generación, vía transmisión, vía cesión cultural, donde la vieja generación transmite toda una cultura a la nueva descendencia que interpreta a su manera. De modo que, no hay transmisión mecánica ni programación automática. El sujeto juega su carta con su poder de elección, por afinidad, merced a la historia subjetiva en la familia, pero con los moldes impuestos por lo social y familiar. De allí que en psicología social constructivista se opere desprogramando, deconstruyendo, rehaciendo lo inverso de la construcción social de la realidad. En el modelo teatral que viene desde Freud se tiende a analizar el contenido latente de lo social como montaje proyectivo, como lo subjetivo en lo social, desde un enfoque aditivo de lo social, cuando lo adecuado desde nuestro enfoque es analizar el programa social que determina un programa subjetivo. Mejor dicho, vamos desde el inconsciente social, socioanalítico, hacia el inconsciente subjetivo, para entrever el proceso de construcción o programación social. Deslindar el programa social y subjetivo impuesto, para el viraje hacia el programa social y subjetivo elegido, más libre es el proceso de liberación social como proceso corrector. ¿Cómo se construye el amor? Las premisas de una psicología social constructivista o de programa social y subjetiva implican unos pocos conceptos explicativos que permiten la construcción del edificio desde un criterio de constructivismo social, modelos sociales inconscientes, programa social inconsciente, programa inconsciente subjetivo, identificación a modelos, asimilación de modelos, esquemas vinculares, valores vinculares, ideales vinculares, programación, deseo constructivo o maquínico, lenguaje, programa, sujeto construido y productor. Intersubjetividad, transindividualidad, deseo de alienación, transubjetividad, disfamilia o familia dividida en linajes, dialéctica familiar, dialéctica sujeto, sociedad, entre otros. De modo que, en el campo del amor tomamos los modelos familiares, los modelos emocionales que se transmiten y que los hijos incorporan a título de pareja inconsciente, que buscan concretar en el campo de la pareja externa. De allí las problemáticas de incompatibilidades emocionales, intolerancia a las diferencias, síndrome de Procustos, y síndrome de Sansón y Dalila, etc. Sumamos el concepto de apego y de fractalidad emocional, donde los estilos de pareja son copiados o grabados por los hijos, en una sucesión genealógica donde persisten modelos de parejas y amores desde muchas generaciones hacia atrás y hacia adelante.
A partir del programa de amor materno y el paterno, el sujeto deduce el programa conjunto, o amor compartido de sus padres, lo que ambos construyeron a partir de sus respectivos guiones, a pesar de que defendieron cada uno su propio guión de amor con uñas y dientes. Es decir, la zona C, a partir de conocer la A y la B, de ambos modelos de amores. Cada padre buscó instalar su modelo de amor incluso con agresiones, donde las agresiones son recursos para imponerse en el propio estilo de amor. Sin embargo, la cara interna del amor implica una autoprogramación emocional, a partir de vivencias concretas en la relación madre, hijo y padre, hija, etc., donde se produce el imprinting emocional, o fijación temprana. Es decir, la coproducción de patrones vinculares, el mismísimo guión de amor inconsciente, que cada sujeto construye. Su estudio, programación y de curso, así como sus vicisitudes en la pareja, nos ayudarán a conocer la cara impuesta de tal guión programado y las posibilidades selectivas. La fábrica de sujetos, la familia. ¿Cómo se construye un sujeto en el marco de la familia, y tal como consideramos a la familia en su dialéctica de linajes? A partir de modelos familiares como el padre y la madre, el infante incorpora modelos vinculares, formas de ser, actitudes y aptitudes, habilidades, el lenguaje que le permite también la inserción en lo social gracias a la asimilación de modelos sociales, modelos epocales de subjetividad, como por ejemplo el varón y sus juguetes, capitalistas, coches, camiones, tractores, etc., que llevan al entrenamiento en roles laborales y sociales de géneros. Lo mismo en las niñas que juegan a ser como mamá o el nene como su papá. Claro es que hoy día se busca la confluencia de juguetes y nuevos juegos en consonancias con la despatriarcalización social, como necesidad de desprogramar la familia nuclear y burguesa, la familia patriarcal, por sus connotaciones violentas como en las violencias de géneros y parejas muy tristes. Es decir, la familia es el grupo que programa un sujeto no solo a un modelo de amor, de pareja, de linaje y familia sino, sujeto al mercado, al ciberespacio, a la lógica del capital. Sin embargo, por la puja de linajes en el seno de la familia como dialéctica inherente, el sujeto eligen en tal marco conflictivo, eligiendo del clan materno, el modelo de mujer que transmite el linaje materno, como su modelo de amor incluso si acudimos al Edipo freudiano, así como el de su rol complementario del lado del clan paterno. Pueden existir alternativas en este contexto como por ejemplo el renegar del propio modelo sexual y su modelo externo como en la homosexualidad, etc. Bibliografía. Piaget, Jean. Estudios sociológicos. Ediciones Orbis. Vasconcelo Juan Carlos, La familia dividida. Imaginante Ediciones. Vasconcelo, Juan Carlos, el socioanalista. Imaginante Ediciones. Vasconcelo Juan Carlos, el socioanálisis. Imaginante Ediciones.